En un tenso vuelo a Atlanta, una exitosa mujer de negocios lanzó palabras duras y despectivas a un silencioso soldado negro, convencida de que no merecía su asiento en primera clase y que solo estaba ahí por un trato especial. Pero cuando él sacó una foto de su bolsillo y reveló su desgarradora situación, ella quedó impactada al darse cuenta de que había cometido un grave error. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. El área de espera en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles zumbaba con la energía inquieta de los viajeros. Sus conversaciones se mezclaban en un murmullo caótico bajo el frecuente crujir de los anuncios. La lluvia azotaba las ventanas, dejando surcos en el vidrio y sumándose al sombrío ambiente general. Las personas estaban agrupadas, algunas sujetando cafés demasiado caros, otras desplazándose por sus teléfonos, todas esperando la próxima actualización sobre los vuelos retrasados. En la puerta B12, donde un vuelo a Atlanta ya llevaba 2 horas de retraso, la tensión era palpable. Entre la multitud estaba Emily Worthington, una ejecutiva corporativa pulida en sus 30 y pocos años. Su cabello rubio y liso estaba recogido en un moño apretado. Su blazer azul marino a medida y la falda lápiz a juego irradiaban profesionalismo, y su equipaje de diseñador estaba colocado cuidadosamente a su lado. Emily exudaba confianza o más bien impaciencia. Tenía que asistir a una importante conferencia de gestión en Atlanta, donde planeaba dar la presentación perfecta que le aseguraría el tan esperado ascenso. Emily miró su reloj con el ceño fruncido. Odiaba los retrasos, odiaba las interrupciones en su meticulosamente planeado horario. Su teléfono zumbaba con un aluvión de correos electrónicos, todos marcados como urgentes, exigiendo su opinión sobre proyecciones financieras y cambios de última hora en las diapositivas. Escribió una respuesta cortante, suspirando fuertemente para nadie en particular. Sus ojos verdes y agudos se posaron hacia el agente de la puerta, implorando silenciosamente que anunciaran el embarque. Finalmente, el altavoz crujió. Ahora estamos embarcando pasajeros de primera clase para el vuelo 317 a Atlanta. Emily exhaló audiblemente, sintiendo un alivio al tomar su bolso y dirigirse hacia la fila de embarque. No solo estaba abordando un avión, estaba escapando del caos de la terminal. Primera clase era su santuario, una burbuja de comodidad y eficiencia donde podía relajarse y prepararse para su gran presentación. Entró al pasillo del jet. El tenue olor a combustible de aviación se mezclaba con el aire acondicionado fresco. Dentro de la cabina, los asientos de cuero de primera clase la invitaban. Emily se deslizó en el asiento 1A, guardando su bolso en el compartimento superior con facilidad practicada. Se acomodó, sacó su teléfono y comenzó a revisar sus correos electrónicos nuevamente, bloqueando el suave bullicio a su alrededor. Unos minutos después, la calma se interrumpió cuando Luther Grant entró a la cabina de primera clase. Era alto y de hombros anchos, su impecable uniforme del ejército le quedaba perfectamente. Su placa decía L. Grant, y las medallas en su pecho brillaban ligeramente al ajustar la correa de su bolsa. Los ojos marrones oscuros de Luther escanearon las filas hasta que se posaron en el asiento 1B, justo al lado de Emily. Asintió cortésmente hacia ella mientras alcanzaba el compartimento superior. Sus movimientos eran medidos y deliberados. La mirada de Emily se elevó, sus ojos verdes se entrecerraron brevemente. Forzó una sonrisa cortés, pero internamente sus pensamientos hervían. ¿Primera clase? Me pregunto si esto es alguna especie de mejora, por cortesía para el personal militar. O tal vez un descuento. Yo pagué el precio completo por mi asiento, pensó, su monólogo interno teñido de juicio. Luther se sentó, asintiendo cortésmente una vez más antes de acomodarse en su asiento. Emily, ya sintiéndose irritada por el retraso y la interrupción de su rutina, se volvió de él, mirando fijamente por la ventana. Mientras las azafatas se movían por la cabina ofreciendo bebidas antes del despegue, una de ellas se detuvo junto a Luther, su expresión cálida. «Gracias por su servicio, sargento», dijo con genuina gratitud. «Por favor, no duden en avisarnos si necesita algo durante el vuelo». Luther dio un pequeño asentimiento, su voz calma y baja. «Gracias, señora». Los labios de Emily se tensaron hasta formar una fina línea. Alcanzó su teléfono, pretendiendo estar absorta en sus correos electrónicos. «Por supuesto»,
pensó amargamente. Todos tropezándose por agradecerle. Trato especial donde quiera que va. Debe ser agradable. A medida que el resto de la cabina de primera clase se llenó, Emily miró de reojo a Luther, notando por primera vez la foto que había sacado de su bolsillo. Era una fotografía de una niña de unos 8 o 9 años, con ojos brillantes y una amplia sonrisa. Sostenía un balón de fútbol y llevaba una brillante diadema, la luz del sol captando su cabello trenzado. La curiosidad venció su irritación, y antes de que pudiera detenerse dijo, «Linda niña, ¿tu hija?» Su tono era frío, casi despectivo. Luther se volvió hacia ella, sorprendido por el repentino reconocimiento. «Sí, señora», dijo su voz firme, «se llama Leila». Emily levantó una ceja. «Señora», pensó casi rodando los ojos. La formalidad le pareció innecesaria. «Debe estar orgullosa de que su papá esté en uniforme», añadió, sus palabras teñidas con una leve nota de sarcasmo. Luther dudó antes de responder. «Eso espero». Emily presionó, su tono más agudo ahora. «¿Entonces viajas de regreso del deber? Voy a Atlanta para verla», respondió Luther simplemente. La impaciencia de Emily se encendió. No le gustó lo vagas que eran sus respuestas. «Típico», pensó, ya elaborando una narrativa en su cabeza sobre el personal militar, obteniendo elogios inmerecidos, mientras otros trabajaban igual de duro sin reconocimiento. Se recostó en su asiento, cruzando las piernas y abrochándose el cinturón. «Debe ser agradable que la aerolínea te mejore», dijo con un tono intencionadamente agudo, incapaz de contener la aspereza de su voz. La mandíbula de Luther se tensó ligeramente, pero su tono se mantuvo tranquilo. «Pagué por este asiento yo mismo», dijo, sus palabras deliberadas. «No busco regalos, si eso es lo que estás sugiriendo». Su respuesta tomó a Emily por sorpresa. Inhaló bruscamente, enmascarando su reacción con un aire de indiferencia. Sin embargo, por dentro sintió una pequeña punzada de incomodidad. No estaba acostumbrada a ser desafiada, especialmente por alguien a quien ya había decidido que no pertenecía en su espacio. Emily se volvió de nuevo hacia la ventana, insertando un auricular en su oído derecho para señalar el fin de la conversación. Pero la tensión persistía, hirviendo a fuego lento entre ellos, mientras el avión comenzaba a rodar por la pista. El zumbido de los motores aumentó, ahogando el ruido de la cabina. Emily miró hacia la pista cubierta de lluvia, pero sus pensamientos eran una tormenta por sí mismos. No podía sacarse de la cabeza la imagen de la pequeña niña en la fotografía de Luther. Tampoco podía ignorar la forma firme pero medida en que él había mantenido su posición. Aún así, su frustración prevaleció y murmuró entre dientes, «No todos los que visten uniforme son héroes». No estaba segura si Luther la escuchó, pero si lo hizo, no reaccionó. La voz de la asistente de vuelo crujió por el intercomunicador, anunciando las instrucciones de seguridad. Emily cerró los ojos, tratando de concentrarse en su presentación, pero el peso de sus propias palabras permanecía, pesado e incómodo, como las nubes de tormenta afuera. El zumbido de los motores se estabilizó cuando el avión alcanzó altitud de crucero. Las luces de la cabina se atenuaron, y una azafata se movió por el pasillo, ofreciendo bebidas y opciones de almuerzo a los pasajeros de primera clase. Emily, aún evitando cualquier interacción con Luther, pidió una copa de Chardonnay y el plato de salmón. Esperaba que el vino pudiera anestesiar la irritación persistente en su pecho. Cuando la asistente de vuelo llegó a Luther, su tono cambió a algo más cálido, más personal. «Sargento Grant», dijo con una pequeña sonrisa, «tenemos salmón o pasta para almuerzo hoy. Por favor, hágame saber si hay algo más que necesite. Y de nuevo, gracias por su servicio». Luther asintió cortésmente. «Tomaré la pasta, gracias». Emily no pudo contener su frustración por más tiempo. Se volvió hacia Luther, su voz baja pero señalando. «¿No te cansas de que la gente te adule solo porque usas uniforme?» El comentario quedó en el aire, filoso y acusador. El tenedor de Luther se pausó a mitad de camino a su boca, y por un momento, el único sonido entre ellos fue el ligero tintineo de los cubiertos de los otros pasajeros. Luther dejó su tenedor deliberadamente y se volvió hacia Emily, su expresión calma pero su voz con un toque de acero. «No pido un trato especial», dijo de manera uniforme. «No uso este uniforme por elogios o beneficios. Lo uso porque es mi deber». Emily alzó sus cejas, su propia voz goteando con sarcasmo. «Bueno, parece que todos se están desmoronando para recordarte lo agradecidos que están». Señaló al asistente de vuelo, como para enfatizar su punto. La mandíbula de Luther se tensó,
pero no mordió el anzuelo. En su lugar, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó la misma fotografía que Emily había notado antes, la niña sonriente con el balón de fútbol. La colocó sobre la bandeja frente a él, los bordes de la foto ligeramente desgastados. «Esta es mi hija, Leila», dijo su voz suavizándose. «Tiene 8 años y en este momento está en una cama de hospital en Atlanta, luchando por su vida. Eso es lo que me trae aquí, no por un trato especial, no por la gratitud de nadie, solo para estar con ella». A Emily se le atascó la respiración en la garganta. Por primera vez, sus defensas flaquearon. Miró la fotografía, la brillante, inocente sonrisa de la niña que parecía mundos alejados de la tensión en esta cabina de primera clase. «Tiene un defecto cardíaco congénito», continuó Luther. «Está programada para una cirugía de alto riesgo mañana por la mañana, y si no funciona». Su voz se apagó, el peso de sus palabras llenando el silencio. Emily sintió una punzada de culpa ondular a través de su pecho, pero la reprimió, aferrándose a su sentido de justicia. «Lamento lo de tu hija», dijo rígidamente. «Pero eso no cambia el hecho de que personas como tú reciban oportunidades que el resto de nosotros tiene que luchar». La mirada de Luther se endureció. «¿Oportunidades?», repitió, su tono incrédulo. «¿Crees que esto es una oportunidad? ¿Ver a mi hija pasar por algo que ningún niño debería enfrentar? ¿Preguntándome cada día si recibiré la llamada diciendo que no lo logró? Si eso es lo que llamas una oportunidad, estás más fuera de contacto de lo que pensaba». Emily enrojeció. No estaba acostumbrada a que le hablaran de esa manera, y la punzada de sus palabras la golpeó más profundo de lo que le gustaría admitir. Volvió su comida, clavando su tenedor en el salmón con más fuerza de lo necesario, esperando ahogar el nudo incómodo que se formaba en su estómago. A medida que avanzaba el vuelo, Emily intentó distraerse trabajando en su presentación. La pantalla brillante de su computadora portátil reflejaba gráficos financieros y viñetas, pero le resultaba difícil concentrarse. Su mente seguía volviendo a la fotografía de Leila, a la determinación tranquila de Luther, y al dolor que había destellado en sus ojos cuando habló sobre su hija. Le echó una mirada a Luther. Había guardado la fotografía de nuevo en su bolsillo, y ahora se sentaba en silencio, mirando por la ventana. Su postura era rígida, sus hombros cuadrados, pero había una pesadez inconfundible en su expresión. Emily odiaba lo incómoda que se sentía. Odiaba la voz insistente en el fondo de su mente que le susurraba que había estado equivocada sobre Luther, sobre todo. Siempre se había enorgullecido de ser no racista, de tratar a todos por igual, pero ahora no podía ignorar la fea verdad. Había juzgado a Luther en cuanto lo vio en uniforme, en cuanto se sentó a su lado. Cuando la asistente de vuelo regresó para recoger sus bandejas, se detuvo junto a Luther de nuevo, ofreciéndole una cálida sonrisa. «Sargento, si hay algo más que pueda conseguirle, hágamelo saber». Emily no pudo contenerse. «¿Es así siempre donde quiera que vayas?», soltó, su tono agudo. «¿La gente echándose hacia atrás para asegurarse de que estés cómodo?». Luther la miró, sus ojos entrecerrándose ligeramente. «Señora, si tanto le molesta, puedo pagar mi propia comida», dijo, su tono tranquilo pero firme. «No se trata de la comida», Emily espetó, la frustración en su voz la traicionaba. «Es sobre el principio». La frente de Luther se frunció, pero no dijo nada más. En lugar de eso, se recostó en su asiento, su expresión inescrutable. Emily sintió el peso de sus propias palabras asentarse sobre ella, pesado y sofocante. Había ido demasiado lejos, y lo sabía. El resto del vuelo pasó en un silencio tenso. Cuando el avión comenzó su descenso a Atlanta, Emily sintió una extraña sensación de alivio. No podía esperar para escapar de la tensión, para enfocarse en la conferencia y olvidar el incómodo intercambio con Luther. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, mientras las luces de la cabina parpadeaban de nuevo. El zumbido de los motores se desvaneció en un gruñido bajo, y los pasajeros suspiraron colectivamente con alivio. Emily cerró su computadora portátil, guardándola con orden en su bolsa de diseño. Su presentación estaba lista, pulida a la perfección, y la adrenalina de su preparación había amortiguado el filo de su frustración anterior. Mientras el avión taxía hacia la puerta, Emily pudo escuchar a Luther en el teléfono. Su voz, aunque tranquila, llevaba un tono de urgencia. «Sí, señorita Carter», dijo. «Acabo de aterrizar. Estaré en el hospital pronto».
Emily lanzó una mirada fugaz hacia él, pero rápidamente desvió la mirada, recordándose a sí misma que debía concentrarse en sus propias prioridades. Consultó su reloj. Tenía suficiente tiempo para recoger su equipaje, refrescarse en el hotel y llegar a la sesión de redes vespertina. Cuando el avión se detuvo, Emily se desabrochó el cinturón de seguridad con una eficiencia practicada y entró rápidamente en el pasillo. Evitó hacer contacto visual con Luther mientras lo pasaba, aunque sentía su presencia al salir de la aeronave. El elegante hotel Renaissance Midtown brillaba bajo la luz del atardecer mientras Emily llegaba. Sus tacones resonaban confiadamente en los suelos de mármol pulido. El conserje la saludó cordialmente, escoltándola al ascensor con su equipaje a cuestas. Dentro de su habitación, Emily cambió rápidamente por un nuevo vestido tubo azul marino, uno que exudaba autoridad y sofisticación. Se aplicó un toque de lápiz labial, dio una rápida mirada a su reflejo y se dirigió al piso de la conferencia. El espacio del evento zumbaba con la energía de profesionales de alto nivel, intercambiando tarjetas de presentación y discutiendo estrategias. Emily se movía por la multitud como una experta en redes. Su sonrisa pulida y agudo ingenio atraían asentimientos de aprobación. Dio su presentación con aplomo, su voz firme al delinear proyecciones de crecimiento e innovadores modelos de liderazgo. El aplauso llenó la sala al concluir y su jefe la palmeó en la espalda, murmurando: «Buen trabajo, Emily, tienes el ascenso asegurado». Pero incluso mientras estrechaba manos y aceptaba cumplidos, un leve malestar persistía en el fondo de su mente. No podía dejar de pensar en el tenso intercambio en el avión, en Luther y la fotografía de su hija. Horas después, Emily regresó a su habitación de hotel, exhausta pero triunfante. Se quitó los zapatos, se sirvió una copa de vino del minibar y se hundió en el mullido sillón junto a la ventana. El horizonte de Atlanta brillaba contra el cielo nocturno, el suave sonido de la lluvia golpeando el vidrio. Bebió un sorbo de vino, desplazándose por actualizaciones de noticias en su teléfono. Al principio, su atención se centró en artículos sobre tendencias de mercado y estrategias de liderazgo, pero un titular local pronto captó su atención. Una hija de sargento del ejército local lucha por su vida. La comunidad se une para apoyarla. Su pulgar vaciló sobre la pantalla antes de hacer clic en el enlace. El artículo se inició con una foto que hizo que su estómago se hundiera. Era Luther. Estaba junto a una cama de hospital, su expresión cansada pero resuelta. Tumbada en la cama estaba su hija, Leila, su pequeño cuerpo empequeñecido por el equipo médico que la rodeaba. Tubos serpenteaban desde sus brazos y una leve sonrisa adornaba su pálido rostro. Emily leyó el artículo lentamente, cada palabra hundiéndose más en su conciencia. Leila Grant, de 8 años, sufre de un defecto cardíaco congénito que requiere una cirugía especializada que el seguro militar no cubre completamente. Su padre, el sargento Luther Grant, recientemente regresó del despliegue para estar a su lado. Se ha establecido una recaudación de fondos para ayudar a cubrir los costos del procedimiento que podría salvarle la vida. El artículo continuó, detallando la gravedad de la condición de Leila y las crecientes facturas médicas que habían llevado a Luther a buscar ayuda de la comunidad. Palabras como condición crítica y cirugía experimental saltaban de la pantalla, su peso presionando sobre el pecho de Emily. Dejó su teléfono, su vino intocado. El recuerdo de sus palabras anteriores en el avión se reproducía en su mente como un eco cruel. ¿No te cansas de que la gente te adule solo porque usas uniforme? Debe ser agradable que la aerolínea te mejore. No todos los que visten uniforme son héroes. Su propia voz sonaba amarga, mezquina y odiosa en retrospectiva. Había estado tan consumida por su propio derecho, tan ansiosa por afirmar su sentido de superioridad, que no se había detenido a considerar la realidad de la vida de Luther. Emily presionó sus dedos en sus sienes, sintiendo el peso de sus acciones asentarse sobre ella como un manto pesado. Siempre se había enorgullecido de ser justa, de tratar a las personas por igual, pero ahora veía la verdad. Había juzgado a Luther en cuanto lo vio, no por quién era, sino por lo que representaba en su mente. Su mirada se dirigió de nuevo a su teléfono, a la fotografía de Leila. La brillante sonrisa de la niña era un marcado contraste con los tubos y monitores que la rodeaban. Emily sintió una punzada de culpa tan fuerte que le hizo tensar el pecho. «Esto no es quien soy», se dijo a sí misma, aunque las palabras sonaban vacías. «No,
¿No había demostrado lo contrario hoy? Desplazó hacia abajo hasta el fondo del artículo, donde se mostraba un enlace a la recaudación de fondos. El objetivo estaba listado como $150,000. El total actual era poco más de $37,000. Emily miró los números durante un largo momento, su mente corriendo. Tenía los medios para ayudar. Su salario era generoso, sus inversiones sólidas. $10,000 no afectarían su estilo de vida. Pero no se trataba solo de dinero. Se trataba de lo que representaba, un reconocimiento de sus propios fallos, un paso para hacer enmiendas. Con una mano temblorosa, escribió la cantidad $10,000. Su corazón latía con fuerza mientras hacía clic en enviar. Apareció una página de confirmación, agradeciéndole por su generosidad, pero el alivio que esperaba no llegó. En lugar de eso, solo había una sensación vacío en su pecho, una sensación de que el dinero por sí solo no podía borrar la punzada de sus palabras ni el daño que habían causado. Emily dejó su teléfono a un lado y se recostó en la silla, mirando por la ventana cubierta de lluvia. Por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente incómoda, no por una fecha límite perdida o una presentación imperfecta, sino por ella misma. Sabía lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, Emily se despertó más temprano de lo habitual. La pálida luz del amanecer, filtrándose a través de las pesadas cortinas de su habitación de hotel. Su sueño había sido inquieto, plagado de sueños fragmentados del rostro pequeño y frágil de Leila, y la mirada calma pero acerada de Luther en el avión. Se sentó en el borde de la cama, mirando la pantalla de su teléfono, el correo electrónico de confirmación de su donación aún brillando débilmente. Pero los $10,000 se sentían insuficientes. No importa cuán generoso pudiera parecer, no podía borrar las palabras agudas que le había lanzado a Luther, o el vehemente juicio que había pasado sobre él sin comprender sus circunstancias. Tenía todo un día de eventos de la conferencia por delante, culminando en una cena final de networking esa noche. Pero no podía deshacerse de la insistente sensación de que necesitaba hacer más. Su corazón y su mente luchaban con el peso desconocido de la culpa, mientras se vestía con su armadura corporativa habitual, un traje pantalón gris a medida y tacones sensatos, y se dirigía al salón de conferencias. Durante todo el día, Emily pasó por los movimientos de sus obligaciones profesionales. Dio otra presentación pulida, recibiendo asentimientos de aprobación de sus colegas y haciendo algunas conexiones prometedoras durante los descansos para el café. En la superficie, todo parecía perfecto, pero su mente no estaba en la sala. Entre conversaciones sobre expansión de mercado y estrategias de liderazgo, sus pensamientos seguían volviendo a Luther y Leila. Reprodujo cada momento de su interacción en el avión. Cada palabra que había dicho parecía más cruel en retrospectiva. Al almuerzo, mientras sus colegas debatían estrategias para aumentar los márgenes de ganancia, Emily se encontró de nuevo desplazándose por la página de la recaudación de fondos. El total había aumentado ligeramente, algunas donaciones más pequeñas habían llegado durante la noche, pero aún estaba lejos del objetivo. Se mordió el labio, sintiendo una punzada de frustración. No se trata solo del dinero, se recordó a sí misma. Necesito hacer algo real. Cuando la cena de networking llegó, Emily apenas podía reunir la energía para fingir entusiasmo. Estrechó manos y sonrió en los momentos adecuados, pero su corazón no estaba en ello. Cuando la cena terminó y volvió a su habitación de hotel, se paró junto a la ventana, mirando el resplandeciente horizonte de Atlanta. Tomó una decisión. La mañana siguiente, Emily escribió un breve correo a su jefe. Asunto, permiso personal, mensaje. Necesito ocuparme de algo personal por unos días. Luego abrió la dirección del Hospital Infantil Peachtree, donde Leila estaba siendo tratada. Dudó, su pulgar flotando sobre el botón de iniciar en su aplicación de navegación. ¿Y si Luther no quería verla? ¿Y si su presencia solo empeoraba las cosas? Pero la imagen de Leila conectada a cables, sonriendo valientemente, la impulsó a seguir adelante. El hospital era un extenso campus de brillantes murales y fachadas de vidrio, diseñado para sentirse alegre a pesar del peso que cargaba dentro de sus muros. Emily estacionó su auto de alquiler y entró, el olor a antiséptico y el suave zumbido de las máquinas dándole la bienvenida. En el mostrador de recepción se acercó a una joven enfermera con uniforme quirúrgico. «Estoy aquí para ver a Leila Grant», dijo Emily, su voz firme a pesar de sus nervios.
La enfermera miró su tablet. ¿Es usted familia? Emily dudó. Soy una amiga de su padre, dijo, sintiendo que las palabras eran extrañas en su lengua. La enfermera frunció el ceño, pero levantó el teléfono, llamando a Luther para confirmar. Unos minutos después, la enfermera asintió. Habitación 312, al fondo del pasillo, a la izquierda. Emily le agradeció y se dirigió a la habitación, sus tacones resonando suavemente en el suelo pulido. Cuando llegó a la puerta, se detuvo, asomándose por la pequeña ventana de vidrio. Dentro, Luther estaba sentado al lado de la cama de Leila, sus amplios hombros inclinados hacia adelante mientras le hablaba suavemente a su hija. Leila lucía pálida pero alerta, sus pequeñas manos aferrando un peluche. El pecho de Emily se apretó ante la vista. Tocó suavemente el marco de la puerta. Luther se giró, su expresión cambiando de sorpresa a cautela. «Señorita Worthington», dijo, poniéndose de pie. Su tono era educado pero frío. «No esperaba verte aquí». Emily entró, su corazón latiendo con fuerza. «Yo vi el artículo», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Acerca de Leila, leí sobre su condición y simplemente hice una pausa, reuniendo sus pensamientos. Vine a decir que lo siento». Luther la estudió durante un largo momento, su cara inescrutable. Finalmente dijo, «¿Lo sientes por qué?» «Por cómo te traté en el avión», dijo Emily, las palabras saliendo en un flujo. «Fui grosera, crítica y completamente injusta. Asumí cosas sobre ti que no tenía derecho a asumir. Y cuando leí sobre Leila, sobre todo lo que estás pasando, me di cuenta de lo equivocada que estaba. No merecías eso». La habitación quedó en silencio excepto por el leve pitido de los monitores de Leila. La mirada de Luther se suavizó ligeramente, pero su expresión permaneció cautelosa. «Aprecio la disculpa», dijo finalmente. «Pero, ¿por qué realmente estás aquí?» Emily vaciló, luego se acercó a la cama de Leila. La pequeña niña la miró con ojos grandes y curiosos. «Vine porque quiero ayudar», dijo Emily suavemente. «No solo con una donación, sino con lo que necesites. Sé que no puedo deshacer lo que dije, pero quiero hacer algo significativo para Leila». Los hombros de Luther se relajaron un poco. Miró a Leila, que todavía estaba observando a Emily atentamente. «¿Qué piensas, cariño?», preguntó Luther suavemente. Leila sonrió débilmente. «Es simpática, papi», dijo, su voz suave pero alegre. Emily sintió que su garganta se tensaba, las lágrimas amenazan con correr. «Gracias», Leila susurró. «Eres muy valiente». Luther asintió lentamente, como tomando una decisión. «Está bien», dijo. «Si realmente estás dispuesta a ayudar, lo necesitamos. Hay mucho que navegar, papeleo de seguro, especialistas, logística. Es abrumador». Emily se enderezó, la determinación asentándose sobre ella. «Puedo encargarme de la logística», dijo con confianza. «Es lo que mejor hago». Luther esbozó una pequeña sonrisa, la primera que había visto de él. «Entonces, supongo que veremos lo que puedas hacer, señorita Worthington». En los días siguientes, Emily se entregó a ayudar a Luther y a Leila. Se puso en contacto con sus conocidos corporativos, asegurando una reunión con un destacado cardiólogo pediátrico conductor. Revisó los documentos del seguro, desenmarañando la burocracia y encontrando vías para conseguir apoyo adicional. Pero no se trataba solo del trabajo. Emily pasó tiempo con Leila, llevándole libros para colorear y leyéndole historias durante sus visitas al hospital. Poco a poco, la niña comenzó a abrirle su corazón, y Emily sintió una calidez desconocida floreciendo en su pecho cada vez que Leila sonreía. En cuanto a Luther, su incomodidad inicial comenzó a desvanecerse. Las conversaciones se volvieron más fáciles, más naturales, ya que encontraban un terreno común en su objetivo compartido de ayudar a Leila. Para Emily, ya no se trataba solo de redención, se trataba de hacer lo correcto para Leila, para Luther y para ella misma. Una mañana fresca, Emily llegó al hospital infantil Peachtree, armada con un termo de café para Luther y un pequeño regalo para Leila. Un conjunto de pinzas para el cabello brillantes y un cuaderno decorado con princesas de dibujos animados. El pasillo que conducía a la habitación de Leila estaba más tranquilo de lo habitual. El suave zumbido de las máquinas médicas era el único sonido. Dentro de la habitación 312, Luther estaba sentado al lado de la cama de Leila, sus manos juntas en silencio de oración. Leila dormitaba, su pequeño pecho subiendo y bajando de manera constante bajo el peso del tubo de oxígeno pegado a su cara. Luther miró hacia arriba cuando Emily entró, ofreciéndole una sonrisa cansada pero genuina. «Llegaste temprano», dijo, su voz baja.
Emily se encogió de hombros dejando el café en la mesita de noche. Pensé que te vendría bien un levantón, dijo suavemente, mirando hacia Leila. ¿Cómo está hoy? Tuvo una noche difícil, admitió Luther, pasando una mano por su cabello recortado. La fiebre volvió a aumentar, pero los médicos dijeron que ahora está bajo control. Sus ojos se posaron en Leila, su expresión, una mezcla de agotamiento y determinación. Emily acercó una silla, bajando la voz para evitar despertar a Leila. Hablé con la Dr. Patel esta mañana, dijo, refiriéndose al cardiólogo a quien había contactado a través de una de sus conexiones corporativas. Revisó el caso de Leila y piensa que puede ayudar. Ha realizado cirugías como esta antes y su equipo se especializa en procedimientos pediátricos de alto riesgo. Los ojos de Luther se agrandaron ligeramente, un destello de esperanza cruzando su rostro. ¿Dr. Patel? He oído hablar de ella. Ella es una de las mejores, ¿no? Emily asintió. Ha aceptado tomar el caso de Laila y ya he comenzado el proceso de transferir sus registros al equipo de Patel. Hay mucho por coordinar, pero me encargaré de ello. Por un momento, Luther no habló. Simplemente miró a Emily, su expresión inescrutable. Finalmente dijo, no sé cómo agradecerte. No tienes que hacerlo, replicó rápidamente Emily. Esto no se trata de mí, se trata de Leila. Luther asintió, su voz más suave ahora. Aún así, quiero que sepas que lo que estás haciendo significa más de lo que puedas imaginar. Emily miró a Leila, quien se movió ligeramente en su sueño. Ella lo vale, dijo Emily, su voz apenas por encima de un susurro. En los días que siguieron, Emily se encontró cada vez más entrelazada en el mundo de Luther y Leila. Aprendió más sobre la vida de Luther, sus años de servicio, su difunta esposa que había fallecido cuando Leila era solo un bebé, y los desafíos de ser un padre soltero mientras servía en el ejército. Por su parte, Luther comenzó a ver un lado diferente de Emily. La pulida, afilada profesional corporativa que había conocido en el avión estaba dando paso a alguien más compasivo, alguien que no tenía miedo de arremangarse y luchar junto a él por el futuro de Leila. Una tarde, mientras estaban sentados en el salón familiar del hospital esperando que Leila regresara de una serie de pruebas, Luther rompió el silencio. «Sabes», comenzó, su tono pensativo, «cuando nos conocimos por primera vez en ese avión, pensé que te tenía calada». Emily levantó una ceja, medio sonriendo. «Déjame adivinar. Privilegiada, egocéntrica, probablemente gasta más en café de lo que la mayoría de la gente gana en una semana». Luther se echó a reír, sacudiendo la cabeza. «Algo así», admitió. «Pero estaba equivocado. Has hecho más por Leila en la última semana de lo que la mayoría haría en toda una vida». Emily bajó la mirada, sintiendo un rubor de vergüenza. «No estaba equivocada sobre quién era en ese avión», dijo en voz baja. «Era privilegiada, juzgaba. He pasado toda mi vida pensando que gané todo lo que tengo, que cualquiera que no triunfa simplemente no está trabajando lo suficiente. Pero luego los conocí a ti y a Leila, y me di cuenta de lo ciega que he estado». Luther la estudió, su mirada firme. «Se necesita mucho para admitir eso», dijo. «La mayoría de la gente nunca llega tan lejos». Emily sonrió débilmente, sus ojos humedeciéndose. «Supongo que Leila no es la única que necesitaba una segunda oportunidad». El día de la cirugía de Leila llegó antes de lo esperado. El equipo de la Dr. Patel había trabajado rápidamente, coordinándose con el personal del hospital para asegurarse de que cada detalle estuviera en su lugar. La mañana fue tensa, el aire denso con anticipación nerviosa. Emily llegó temprano, trayéndole a Luther café y desayuno, aunque ninguno de los dos tenía mucho apetito. Estaban sentados juntos en el área de espera familiar. Los minutos pasaban arrastrándose como horas. Leila, vestida con una bata de hospital y agarrando un pequeño osito de peluche, fue llevada a la sala de preparación quirúrgica. Su valentía trajo lágrimas a los ojos de Emily. «Lo harás genial, cariño», dijo Luther, inclinándose para besar su frente. Leila miró a Emily, sus ojos grandes pero confiados. «Estarás aquí cuando despierte, ¿verdad?» Emily se arrodilló a su lado, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. «Estaré justo aquí», prometió. A medida que el equipo quirúrgico se llevaba a Leila, Luther y Emily regresaron a la sala de espera. Las horas que siguieron fueron algunas de las más largas de sus vidas. Hablaron poco, el peso del momento presionando sobre ellos. Cuando el cirujano finalmente salió, su expresión era calmada pero cansada. «El procedimiento salió bien», dijo la Dr. Patel. «Pudimos reparar el defecto, pero las próximas 48 horas son críticas.
Ella es fuerte, sin embargo. Creo que saldrá adelante. El alivio inundó la sala. Luther enterró su rostro en sus manos, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Emily colocó una mano en su brazo, sus propias lágrimas cayendo libremente. Lo hizo, susurró Emily. Va a estar bien. En los días que siguieron, la recuperación de Layla fue lenta pero constante. Permaneció en la UCI para observación, pero su color regresó y su sonrisa se hizo más brillante con cada día que pasaba. Emily continuó visitando diariamente, a menudo trayendo pequeños regalos o libros para leerle a Layla. Una tarde, mientras Emily trenzaba el cabello de Layla con las brillantes pinzas para el cabello que le había regalado, Layla la miró hacia arriba y dijo: «Señorita Emily, eres como mi hada madrina». Emily rió suavemente, apartando un mechón de cabello de Layla detrás de su oreja. «Creo que tú eres la que me está enseñando magia», dijo. Luther, de pie en la puerta, observó el intercambio con una sonrisa tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de paz. A medida que la salud de Layla mejoraba, también lo hacía el vínculo entre los tres. Emily, Luther y Layla se convirtieron en un equipo improbable, unidos no por la sangre, sino por la lucha compartida y la esperanza. Para Luther, Emily se había convertido en una aliada inesperada. Ya no era la desconocida de lengua afilada del avión, sino alguien que se había remangado y luchado junto a él por la vida de Layla. Su voluntad de aprender, de admitir sus errores y de tomar acciones significativas, había ganado su respeto. Una noche, mientras Layla dormía plácidamente, Luther y Emily estaban sentados en la sala del hospital, sosteniendo tazas de café. La habitación estaba silenciosa. El leve zumbido de las máquinas expendedoras llenaba el silencio. «Sabes», comenzó Luther mirando en su taza, «cuando Layla se enfermó por primera vez, pensé que tendría que hacerlo todo solo. El ejército no exactamente te prepara para este tipo de lucha». Emily lo miró, su expresión pensativa. «No puedo imaginar lo difícil que ha sido para ti», dijo con suavidad, «pero no has estado solo. Has construido una comunidad a su alrededor, amigos, familia, gente que se preocupa». Luther la miró de reojo, sus ojos oscuros firmes. «Eso te incluye a ti», dijo. Emily sonrió débilmente. «Me alegra haber podido ayudar». «No», dijo Luther con firmeza. «Es más que eso. No solo ayudaste, apareciste día tras día cuando no tenías que hacerlo. Eso significa algo». Las palabras colgaron en el aire, su peso hundiéndose en el pecho de Emily. Asintió, su voz tranquila. «Layla lo vale, y tú también». El día que Layla fue dada de alta del hospital fue de celebración. Enfermeras y médicos se reunieron para animarla cuando caminó con cuidado por el pasillo, agarrando la mano de Luther. Llevaba un par de zapatillas que se iluminaban con cada paso, un regalo de Emily, y su sonrisa iluminó la habitación aún más brillante. Emily los seguía. Su corazón se hinchaba mientras veía a Layla dar cada paso decidido. Cuando llegaron a la entrada del hospital, Layla se giró y lanzó sus brazos alrededor de la cintura de Emily. «Gracias por ayudarme, señorita Emily», dijo, su voz amortiguada contra la chaqueta de Emily. Emily se agachó para mirarla a su nivel, sus propios ojos brillantes. «Eres la persona más valiente que he conocido, Layla. Sigue siendo fuerte, ¿de acuerdo?» Layla asintió solemnemente y luego volvió con Luther, quien la levantó en sus brazos. Al salir del hospital, el peso de las últimas semanas pareció levantarse. El mundo exterior se sentía más grande, más brillante y lleno de posibilidades. De regreso en el hotel, Emily comenzó a empacar sus cosas, preparándose para su vuelo de regreso a Los Ángeles. Finalmente, pudo sentirse aliviada y feliz, lista para regresar a sus días ocupados de trabajo como antes. Meses después, en una soleada tarde de otoño, Emily se encontraba en una parrillada en el jardín organizada por la hermana de Luther. La casa era modesta pero acogedora. El jardín lleno de sillas plegables, mesas de picnic y el olor de las hamburguesas a la parrilla. Layla corría por el césped, riendo con sus primos. Sus mejillas estaban rosadas, su energía era desbordante. De vez en cuando se detenía para tomar un respiro, pero la cicatriz en su pecho era una insignia de honor, un recordatorio de su resiliencia. Emily estaba junto a la parrilla, sosteniendo un plato de ensalada de papa y observando a Layla con una mezcla de orgullo y afecto. Luther se acercó, una soda en mano, y asintió hacia Layla. «Ella es imparable», dijo con una sonrisa. «Lo heredó de su papá», respondió Emily, su tono burlón. Luther se rió. «Y tal vez un poco de su hada madrina». Emily se rió, negando con la cabeza. «Tomo eso.
Mientras el sol se hundía más bajo en el cielo, emitiendo un resplandor dorado sobre el jardín, Emily sintió una paz que no había conocido antes. Esta no era la vida que había planeado, pero era la que había elegido, y se sentía bien. A medida que Leila y los otros niños se reunían alrededor de la hoguera para hacer s'mores, Emily se apoyó en la baranda del porche, absorbiendo todo. Luther estaba a su lado, su presencia firme y reconfortante. «Es curioso cómo la vida se resuelve», dijo Emily suavemente. Luther asintió. «Sí, a veces los momentos más difíciles conducen a las mejores cosas». Emily lo miró, su expresión cálida. «Me alegra que estuviéramos en ese avión juntos». «Yo también», dijo Luther. Aunque no comenzara bien. Ambos se rieron. El sonido se llevó en el aire fresco de la noche, y mientras el fuego chisporroteaba y se escuchaban risas de Leila, Emily supo que había encontrado algo que nunca esperó. Un sentido de propósito, una conexión que trascendía su vida anterior y una familia que no se había dado cuenta de que necesitaba. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.